Seguimos con nuestra sección Soy Salud y esta vez nos hemos venido al Real e Ilustre Colegio de Médicos de Sevilla para hablar sobre una escuela que han creado alrededor de la RCP, la reanimación cardiopulmonar. Y para hablar un poco sobre esta técnica y sobre la escuela, hoy hablamos esta noche con la vicepresidenta y directora de la escuela, Marilo Rincón. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, vamos a empezar hablando sobre esta técnica un poco en concreto y ya abarcamos sobre los objetivos y características de la escuela. ¿En qué nos centramos al hablar de RCP? Pues nos centramos en lo que es, como bien ha dicho, la reanimación cardiopulmonar. La reanimación cardiopulmonar son una serie de maniobras que se tienen que producir cuando un paciente, cuando una persona sufre un paro cardíaco. En ese momento falta el riego sanguíneo en el organismo y necesitamos de ese tipo de maniobras para mantener ese flujo de sangre en los órganos vitales, fundamentalmente en el cerebro. Entonces son maniobras que están muy estandarizadas, están muy sistematizadas para saberlas hacer, de tal forma que lo que suple es, digamos, la función del corazón que en ese momento está en paro, está parado y esa bomba no funciona y tenemos que hacerla funcionar a través de esas maniobras. ¿Hay algunas enfermedades en concreto que precisan de esa RCP, de esa técnica? Claro, normalmente esta técnica, estas maniobras se inician cuando se detecta que un paciente está en paro cardiocirculatorio. Entonces, una vez que se detecta que el paciente está en paro cardiocirculatorio, se inician. ¿Cuándo ocurre ese paro cardiocirculatorio? Normalmente la causa más frecuente es causa cardíaca. Normalmente fundamentalmente en la población más de 50 años, aunque cada vez se ve más precozmente, son, digamos, lesiones en las arterias coronarias y habitualmente se suele dar cuando se produce una angina de pecho o un infarto cardíaco. Eso conlleva a una serie de arritmias en el corazón y el corazón deja de latir y se para. En ese momento, ese paro cardíaco hace que el flujo sanguíneo ceda y el paciente pues se queda inconsciente y se queda, digamos, pues en una situación prácticamente de muerte inminente. O sea que cada vez los encontramos en edades más menores. Entonces, exacto. Habitualmente, ya digo, la causa más frecuente es un tema de isquemia cardíaca. Pero sí es verdad que hay otras causas. Por ejemplo, un accidente de tráfico te puede dar una parada cardíaca, cualquier tipo de accidente, un politraumatizado de cualquier tipo te lo puede dar. Otras causas también, que aunque son menos frecuentes, pero también se dan, es un atragantamiento, puede darse también en un ahogamiento, eso desgraciadamente es muy frecuente o más frecuente en el verano en las piscinas y con niños, y últimamente también se dan en intoxicaciones por drogas. A veces cuando hay una intoxicación grave por cualquier tipo de droga que deprime el sistema nervioso, puede provocar incluso una parada cardíaca. Y por ejemplo, una simple lipotimia, ¿es fácil de distinguir de una pérdida de conciencia secundaria a una enfermedad potencialmente grave? En principio, lo que es inicialmente el cuadro es muy parecido. Y es cierto que a veces es complicado de dilucidar si el enfermo simplemente lo que ha sufrido es una lipotimia o realmente ha sufrido un paro cardíaco. ¿Cómo se distingue? Fundamentalmente, que eso es lo que intentamos hacer en este tipo de cursos, es enseñar a la gente a detectar qué diferencia hay entre una cosa y la otra. Entonces, inicialmente es difícil de dilucidar. ¿Cómo se distingue uno de la otra? Porque no tiene nada que ver una lipotimia, que es algo banal, algo leve, algo que se recupera sin ningún tipo de secuela, de un paro cardíaco que sí es una cosa grave, extremadamente grave, una emergencia, es una emergencia y puede provocar la muerte del paciente si realmente no iniciamos las maniobras de RCP muy precozmente. ¿Cómo la distinguimos? Fundamentalmente, la lipotimia, el paciente siempre va a estar respirando. Esa es la diferencia fundamental. Te tienes que acercar a la víctima para como nosotros siempre decimos en los cursos, ver, oír y sentir. Te tienes que acercar para ver si el paciente está respirando, oír si el paciente está respirando y sentir incluso la respiración. Tú te acercas y en el oído y en tu propia cara estás notando si el paciente está respirando o no. Si está respirando,
puede ser una lipotimia o puede ser también un tema neurológico grave, puede ser muchas cosas. Pero lo principal que diferencia, digamos, que el paciente está en paro cardíaco o tiene una lipotimia, es que el enfermo esté respirando. O sea, cogemos esas tres claves: ver, oír y sentir, para ya ver esa diferencia. Exacto. Y ante un paro cardíaco, ¿cuánto tiempo tenemos para reaccionar? Te podría decir que nada. Nada. Nada, te podría decir. Pero sí es verdad que hay unos márgenes. Quiere decir que cuando un paciente, cualquier persona sufre un paro cardíaco, hay que actuar inmediatamente. Porque mientras más inmediato actúes, menos secuelas va a tener el paciente después y más fácil va a ser de revertir ese paro circulatorio, ese paro cardíaco. Pero sí es verdad que hay un margen de maniobra, porque si no, entonces no tendríamos margen de acercarnos a nadie. ¿Cuál es ese margen? Pues se dice, o sea, aproximadamente, porque esto lógicamente cada paciente es un mundo, pero habitualmente en 5 minutos, si la maniobra de RCP, de reanimación, no se inicia en 5 minutos, ya se puede considerar que puede haber, si el paciente sale del paro cardíaco, puede haber un daño cerebral, que es lo que más se teme cuando se hace una reanimación cardiopulmonar que no esté bien hecha o que no esté precozmente hecha. Entonces tenemos 5 minutos para intentar que ese cerebro no produzca daño cerebral por falta de riego sanguíneo en esos momentos. Y si pasan de 8 minutos, así se considera, según las estadísticas, si pasa 8 minutos y no se ha iniciado esas maniobras, prácticamente el paro cardíaco no revierte y el paciente fallece. O sea, tenemos un margen máximo de 8 minutos para iniciar las maniobras. Imagínate que eso son muy poco tiempo. Muy poco tiempo si alguien detecta ese paro y llama al 112 y tiene que venir, lógicamente, los equipos médicos extrahospitalarios. 8 minutos es muy poco. Quiero decir, es una crona que por muy bien que actúe la ambulancia, no se llega a tiempo. Por eso es tan importante este tipo de maniobras de RCP básica, que es como nosotros le llamamos, la básica. Que la básica realmente es un complemento a la avanzada, que es la que se actúa, digamos, la que se inicia cuando ya llega un equipo médico. Y entonces ya tiene otro tipo de maniobra, otro tipo de actividades que ya son con medicación, con intubación del paciente, una serie de cosas que ya son maniobras médicas, y ya necesita, digamos, ese equipo médico. Pero estas maniobras básicas son vitales para que dé ese margen de tiempo para que el equipo médico llegue y esté ya, digamos, el paciente con esa reanimación inicial. Con un poco de transición ahí. Exacto. En cuanto a esos daños cerebrales, ¿hay algunos que son más frecuentes que otros? O sea, ¿cuáles son los tipos de secuelas que suele dejar en su mayoría? Secuelas pueden ser, como bien dice, muy amplias. El abanico es muy amplio. Pero lo más grave, digamos, y lo que siempre tememos los médicos cuando actuamos, pues yo que soy intensivista y lo veo en la UCI de trauma, cuando nos llega, y en la UCI en general, cuando llega una parada cardíaca, el paciente suele venir pues intubado, viene sedado, y entonces normalmente se espera un margen de tiempo para que elimine la sedación, para que veamos realmente cómo ese cerebro que ha sufrido ese tiempo, digamos, de isquemia, ese tiempo de falta de oxígeno, se va recuperando. Entonces, lo que hacemos es una valoración neurológica cuando el enfermo va eliminando todos esos fármacos y vemos cómo despierta. La secuela más grave que vemos cuando hay una parada cardíaca, que la reanimación ha sido prolongada y sobre todo que ha sido tardía, es que el paciente no despierta. Entonces queda en una situación de coma vegetativo, y el enfermo se queda pues, en un estado vegetativo que puede ser persistente, y eso es una secuela gravísima, gravísima. Eso es lo peor. Después, si la reanimación ha sido precoz y la reanimación ha sido adecuada y en tiempos adecuados, el paciente puede despertar perfectamente sin ningún tipo de secuela. Y ese es el objetivo fundamental que nosotros nos planteamos ahora, ¿no? Intentar que esa secuela sea lo mínimo posible. Después, desde digamos, la recuperación an íntegro, digamos, perfecta, sin secuela ninguna, a el otro margen o el otro extremo, que es el estado vegetativo, ahí hay un abanico amplio de posibles secuelas neurológicas. Puede ser pequeña pérdida de memoria, puede ser que tenga alguna dificultad en hablar,
o alguna dificultad en reconocer incluso, no sé, secuencias de su vida que no recuerde, pero son pequeñas secuelas, son pequeñas. Eso se puede incluso asumir porque con tiempo y rehabilitación hasta se recuperan al 100% con paciencia y tiempo. Lo importante es eso, lo importante es acudir a tiempo a la reanimación. Claro, eso te iba a preguntar, ¿cómo de efectiva es esta técnica y conocer más sobre la RCP? Claro, eso es otra. Por eso es importante y por eso nosotros nos planteamos este tipo de proyecto aquí en el Colegio de Médicos, que es la escuela de RCP. Porque es importante cuando una persona sufre un paro cardíaco, atenderla precozmente, eso es lo primero. Pero claro, atenderla precozmente, pero atenderla bien, porque si las maniobras no se hacen adecuadamente y no se hacen bien, tampoco sirve para nada. Por mucho que tú te empeñes y quieras hacer y quieras ayudar, para hacerlo, digamos, y que esas maniobras sean eficaces, hay que saberlas hacer. Entonces hay que hacer, digamos, lo que es las compresiones torácicas, por ejemplo, hay que hacerla con una determinada compresión y profundidad. Tiene que profundizar, cuando tú haces el masaje cardíaco, tienes que profundizar 5 o 6 centímetros el tórax. Si no profundiza en ese margen, digamos, de profundidad, no sirve porque no estás bombeando el corazón como es necesario para que la sangre llegue al cerebro en ese tiempo de masaje. Entonces todo eso es importante enseñárselo al alumno, porque no es solo decir voy a hacer masaje, sino hay que hacer masaje con una serie de criterios adecuados para que funcione. Y va esta escuela, ya abordando un poco más sobre técnicamente esta escuela, ¿va dirigido a algún público en específico o puede venir de todas las edades, cualquier persona? Claro, en principio nuestra intención es, lógicamente, empezar por lo que se llaman los primeros intervinientes. ¿Cuáles son los primeros intervinientes? Pues suelen ser personal que se adiestra, digamos, en este tipo de técnicas y que están habitualmente en sitios estratégicos públicos, por ejemplo, Policía Local, Policía Nacional, bomberos. Esos son, digamos, los primeros intervinientes y los que obligatoriamente, además, yo sé a ciencia cierta que ellos tienen una formación adecuada y ellos están preparados para eso. Pero nosotros queremos ir más allá, queremos ir a enseñar a todo el público en general. Esto está dirigido a cualquier persona de la población general. No hace falta ningún colectivo específico para enseñar y para querer aprender este tipo de técnicas. Puede ser cualquiera, puede ser tú misma. Tú misma, si quieres, te apuntas a la escuela y te enseñamos a hacer la RCP. ¿Por qué es importante eso? Porque mientras más gente sepan hacer la RCP, estas maniobras, más posibilidades va a tener cualquier persona que se caiga redondo al suelo con una parada de poderlo atender. Porque cualquier persona que pase en ese momento por la calle va a poder atender a ese paciente, atender a ese ciudadano, y va a tener una inmediatez en cuanto al inicio de esas maniobras que para nosotros es vital. Hasta que llegue, ya digo, los equipos extrahospitalarios, que suelen tardar, por mucho que corran, más de 8 minutos suelen tardar, que es el margen que tenemos para que esa parada revierta a tiempo y sin secuela. Y para ello venimos aquí al colegio, nos apuntamos a esa escuela. Claro, exacto. Nosotros queremos hacer dentro de, digo por si alguien que nos esté escuchando está pensando en que sí, a mí me interesa hacer esto y quiero tener esos conocimientos, no solo para ayudar a el prójimo, sino para ayudar a mi propia familia, que Dios quiera que nunca pase nada, pero bueno, nunca estamos libres de que podamos sufrir esto, porque se estima que hay 25.000 paradas al año a nivel de España, 25.000 paradas, o sea, es una barbaridad, es una cifra muy alta, que si hacemos más o menos la estimación por provincia y más o menos al mes, podemos tener en Sevilla unas 40-50 paradas al mes. Marilo, pues muchísimas gracias por hablarnos sobre esta técnica, sobre esta escuela y por ofrecer también estas técnicas que son tan necesarias en el día a día, porque es lo que usted misma dice, que no sabemos cuándo va a pasar y cuándo va a ser necesario. Muchísimas gracias. Pues gracias a vosotros por atendernos. Eso, nosotros ya cogemos esos apuntes, esas técnicas,
Y ya sabemos, una técnica que es muy necesaria en nuestro día a día porque no sabemos cuándo la vamos a necesitar.